Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy miércoles de Carpe Diem, ya en vísperas de la celebración del Día de Muertos en México, pues hemos elegido otro tema para ustedes que tiene que ver con la muerte. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Hablemos de muerte mientras haya vida. Y bueno, pues, ¿quién mejor para desarrollar este tema que nuestra tanatóloga, logoterapeuta y terapeuta ontológica, Luz Aida Hernández? Hola Luz, ¿cómo te encuentras? Hola, Abel, yo me encuentro muy bien, muy contenta de estar nuevamente contigo. Siempre es un placer participar contigo en este programa. Muchas gracias. Oye, Luz, pues no hay mejor manera de disfrutar y de vivir la vida entendiendo a fondo el concepto del significado de la muerte. Así es, Abel, la verdad es que muy poco hablamos de la muerte. La muerte es un concepto que nos da mucho susto. Los mexicanos generalmente en esta época de Día de Muertos, la celebramos y le damos vuelo a la Catrina y a todos los que Sí, tenemos nos cerca de ella. burlamos de la muerte, sí. Exacto, nos burlamos de la muerte, pero es el único momento que hablamos de la muerte. En realidad, si tú quieres hablar con una persona mayor acerca de su muerte, es como si quisieras ya matarlo. Y si hablas con alguien más joven, te dicen, toco madera, ¿por qué te pones a hablar de esas cosas tan terribles? ¿Por qué te gusta ese tema? Y la verdad es que lo único seguro que tenemos en esta vida, lo único segurito, lo que sí nos va a pasar a todos y cada una de nosotros, es morirnos. Sí. Y para entender muy bien este concepto, Luz, es importante basarnos en estos tres enfoques que tú les das en esta imagen que nos has enviado sobre lo biológico, lo conceptual y lo espiritual. Así es, Abel. El asunto con lo que te digo de pensar en que la muerte es algo desagradable tiene que ver con lo conceptual. Pero primero vayamos a lo biológico. Lo Bien. biológico es aquello que nos dicen tal cual en la biología, en las ciencias naturales que eran antes, en nuestras escuelas, y que nos dicen nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y era así como una sentencia. El doctor Víctor Frankl, cuando tenía 4 añitos, escuchó esta sentencia y él se preguntó, ¿de verdad? Si nada más nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido hay en la vida? Y cuando era tan pequeñito, desde entonces se preguntó acerca del sentido de la vida, porque realmente este aspecto biológico nos dejaría como meramente plantitas o animalitos y entonces sería como una parte muy simple la vida, ¿no? Nada más nacer, crecer, reproducirse y morir. Y entonces muchas personas crecemos y vivimos nuestra vida con este aspecto biológico. Únicamente pensamos que a eso venimos a este planeta. Y resulta que hay más aspectos. Claro. Podemos observar en el aspecto conceptual que de pronto tenemos estas ideas en las que la vida es un valle de lágrimas o la vida es tan corta. Yo si te dijera, a ver, la vida es tan corta, ¿cómo vivirías tu vida? Pues intensamente, ¿no? Haciendo todo, pero a prisa, ¿no? Viviendo todo Está así de manera muy intensa. y Ujú, de pronto no solo es corta, a veces es ujú, corta, pero a veces no. Y entonces a ujú. veces puedo vivir la vida intensamente, pero con pausas. Y entonces todo ello de lo que depende nuestro concepto de vida nos va a llevar a vivir una vida diferente a cada uno según el concepto que tenemos. Si, por ejemplo, te dijeran, la vida es como un libro, por ejemplo, a mí yo pensaría, ay, pues quizás puedo escribir una historia,
Y entonces nuestro concepto de vida va cambiando, depende de aquellas frases, de aquellas clichés, de aquellos conceptos que en nuestra familia fueron habituales, y entonces miramos la vida a través de estos lentes. La vida es corta, la vida es un valle de lágrimas, la vida es un libro, la vida es un cuento de hadas. ¿Cuántas cosas hemos escuchado por ahí? Y entonces esto que escuchamos de la vida es lo que hace que nuestro concepto de vida sea vivido de una forma o de otra forma. Muy A bien. veces, y es algo, perdona, ahora te doy la palabra, No, no, a no, veces, adelante, adelante. Ujú. a veces esta parte del concepto viene de generación en generación en generación y jamás nos lo cuestionamos. ¿Qué quiero yo Ujú, para mi vida? Que eso ujú. sería algo importantísimo, desarticular todos aquellos conceptos que tenemos en nuestra vida para saber cómo queremos vivirla. Y más allá, nuestros conceptos de la muerte, porque si yo te preguntara, eh, ¿cuál sería tu concepto de la muerte? Todo va a depender de estas tres cosas que estamos mencionando aquí, lo que yo Ujú. creo biológicamente, lo que yo creo conceptualmente, y si yo tengo espiritualmente alguna creencia, eso va a conformar todo aquello de cómo vivo, pero también cómo espero que voy a morir. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está. Entonces, ya nos hablaste del biológico, del conceptual. em, ¿Cómo debemos tomar el espiritual? El espiritual es aquello con lo que nos relacionamos de maneras a veces religiosas, pero más allá ese concepto de nuestro ser interno que tiene de la muerte y de la vida. ¿Cómo yo me miro? ¿Cómo yo veo esta parte en donde mi vida va a ser conectada con una esencia divina, con algo más allá de lo que me hace simplemente piel y huesitos? ¿O estoy conectado con algún ser superior, con un ser universal, con aquello que muchos llamamos Dios? Entonces, todo esto del concepto espiritual es de vital importancia en la vida, pero también en la muerte, porque hay quienes piensan que van a reencarnar, hay quienes piensan que van a ir a un paraíso, hay quienes Ujú, piensan que van a ir a un purgatorio, hay quienes ujú, piensan que ninguna de esas cosas va a suceder. Hoy en día escuchamos muchos conceptos, ya lo decía una compañera nuestra, de que te vas a ir al cielo y vas a ser un ángel, y de pronto esto suena maravilloso para los pequeños y entonces dicen, ay, ¿por qué yo no me muero? ¿No? Y como ese anhelo de querer morir para ser un ángel. Entonces, este concepto espiritual que cada uno tengamos, tiene que ver desde luego con nuestra cultura, pero más allá de nuestra cultura, con la religión o la espiritualidad con la que estemos conectados. ahí está, ahí está. Muy bien, Luz. Ahora, sí es importante también considerar en esta imagen que tú nos muestras acá sobre, dice, morir cómo, y nos hablas de duelo y nos hablas de luto, pero también a través de estos rituales y los funerales y las exequias, Luz. Así es, Abel, porque además son distintos. Es muy Ujú, distinto, ujú, uno, prepararnos para morir. Si nosotros hoy en día, vivos como estamos, así como pasó el mes del testamento, septiembre y octubre, todavía nos quedan algunos días, sí, nos preparamos para hacer nuestro testamento. Yo tengo algo que, bueno, no yo, todas las tanatólogas, las que nos dedicamos a este oficio, nos proponemos en algún momento hacer una carpeta con nuestras personas que estamos atendiendo, que es tu carpeta de muerte. Y así es. entonces en esta carpeta escribimos cómo nos gustaría en el momento de morir que fueran nuestros funerales. Si Bien. quiero que se vistan de blanco, si quiero que se vistan de negro, si no quiero que inviten a fulanita o a fulanito. Y eso, todo lo que está alrededor de la muerte, que se hace una extensión pública, es el luto. Por eso cuando nos vestimos de negro o de blanco, que ahora se acostumbra, o de Así es. morado, se le Ujú, llama luto. Todo ujú, lo que va de mí hacia afuera son las expresiones de luto. Y muy todo bien. lo que va de mí hacia adentro, lo que está en mi interior, es mi duelo. Y ese casi no es social, es más íntimo.
Es Ujú, aquello que representa ujú, y significa lo que perdí, mi ser ujú, querido, mi ser ujú, amado, y entonces ese dolor que siento por dentro, esa tristeza que siento por dentro, ese es el duelo, ujú, que para representar ambas cosas, tanto el luto como el duelo, hemos escogido hacer rituales. Rituales como cuáles. Pues las ceremonias en las que se hace una ofrenda, de exacto. pronto me surge en la India estas velitas que ponen en el río Ganges Ujú, y echan las cenizas de los muertos, o, por ejemplo, acá en Ocotepec, Morelos, tenemos que ponen unas ofrendas, pero con la ujú, persona como si fuera de cuerpo presente, digo yo, ujú, así con es. una Y especie de el caminito con flores ahí por donde supuestamente va a entrar, ¿no? Sí. caminito y Ujú, a una figura vestida ujú, acostada en la ofrenda. Y entonces estos ujú, rituales son las formas que tenemos de ujú. representar nuestro duelo y nuestro Bien, luto. bien. También están los funerales, que son Ujú, distintos en cada época, pero también en cada lugar. Por ujú, ejemplo, se me ocurren los funerales egipcios, que eran ujú, tan importantes que se ujú, hacía una pirámide en donde se iba a dejar el sarcófago del faraón ujú. para que él trascendiera a una vida futura. O en nuestros tiempos, los funerales son aquellas reuniones en donde vamos a un velorio, donde Ujú, vamos a un entierro o en su caso a una cremación y hacemos como una última despedida de aquel ser especial, de aquel ser querido. bien. Y la otra también, las exequias. Eso Ujú, es las costumbres que tenemos en diferentes, iguales, de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra creencia, es aquellas honras que le hacemos a las personas posteriores. Ya pasó el ujú, entierro, ya pasaron los funerales. Y por ujú, ejemplo, en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero cuando menos en México tenemos los novenarios, las ujú. misas, en algunos lugares el levantamiento de la cruz. Así es. Entonces, todo esto son como las exequias. Los japoneses, por ejemplo, llevan, de acuerdo a la imagen que estamos viendo, unas lámparas de papel Ujú, que al año del que el ser querido partió, las encienden y dejan que vuelen. Y entonces ah, esta es una forma de honrar a sus seres queridos. El ujú, judaísmo tiene la Shiva, que es a los 7 días de que la persona murió, y mientras esos 7 días transcurrieron, no cambian de ropa, ujú. ponen sus espejos tapados, no se sientan en las sillas, no se sientan en el suelo para demostrar que aquella persona que falleció es algo que nos duele. Entonces, Ya. estas formas distintas que tenemos los seres humanos de mostrar que nuestra partida de este plano físico es algo trascendente, es algo que nos importa y que además es algo que difícilmente comprendemos el más allá. Entonces tenemos esperanzas en que con estas exequias que se hacen posteriormente honremos a esos seres queridos. Y cuando dices que difícilmente comprendemos, tienes razón. Veo este pensamiento que nos has enviado acá de Agatha Christie, donde realmente tiene mucha profundidad, Luz. Así es, Está aquí la imagen que dice, aprendí que en la vida no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. ¿Por qué, Luz? porque fíjate, eso es algo que sería, bueno, en el concepto que yo tengo de vida y muerte, es algo que podríamos echar mano. O sea, nosotros creemos que hay un principio y un fin. Y entonces, si no podemos regresar al principio a ser bebitos, todo el tiempo va a ser hacia adelante. Si nosotros pensáramos, en lugar de decir, me queda menos tiempo de vida, dijéramos, nos queda más tiempo para llegar a la eternidad, porque algo que me gusta mucho decir es que si nosotros imaginamos esta línea del tiempo en la que naces y es una línea en la que terminas, ¿qué pasó antes y qué pasa después? Venimos de la eternidad.
de seas o no seas creyente en un ser supremo, en Dios, vienes de la eternidad y vas a regresar a la eternidad. Entonces no hay más que para adelante. Bien, Dicen por ahí, bien. ni para, Ni para ¿cómo dicen? agarrar Ni para agarrar impulso, vuelo. ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, Entonces la sí, sí. realidad es que la vida es una gran oportunidad de acercarnos a la eternidad. Amigos de Cadena Sur, estamos a unos días de la conmemoración de los fieles difuntos y la tanatóloga, quien también es logoterapeuta y terapeuta ontológica, Luzaida Hernández, nos está hablando de este tema. Hablemos de muerte mientras haya vida. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Amigos de Cadena Sur, regresamos aquí a Carpe Diem para estar siempre bien y está con nosotros Luzaida Hernández, quien nos está hablando de este tema que tienen ustedes aquí en portada. Véanlo, hablemos de muerte mientras haya vida. Y bueno, pues Luz ya nos habló de estos conceptos tan importantes que debemos de entender, debemos de asimilar sobre la muerte. Y también, pues ya nos habló sobre los rituales, pero hay algo muy importante, Luz, que muchas veces no alcanzamos a entender por qué sucede cuando un ser querido fallece, pues en una fecha trascendental como puede ser nuestro cumpleaños, nuestro aniversario, el mismo cumpleaños de la persona que fallece, probablemente Navidad, no sé, Año Nuevo, así ocasiones que para nosotros tienen representatividad y entonces en esa fecha muere. Y aquí la pregunta es, ¿y después qué pasa con esto? O sea, tenemos que, pues ya como aceptar que ya no vamos a celebrar nunca una fecha así, porque pues sería como estar en fiesta y al mismo tiempo recordando la ausencia del ser querido, o, o tendríamos que proceder de manera distinta y decir, voy a hacer esta celebración como un homenaje a esta persona para que vea que estoy a gusto, estoy contento y todo esto lo ofrendo a esa persona. Luz, qué profundo y qué interesante esto de que nos has traído hoy. Sí, a ver, fíjate que en la vida pensamos que nos suceden cosas buenas y cosas malas, cosas absurdas y otras que te descolocan totalmente de la vida misma. Y yo creo que cuando un ser querido fallece en un aspecto en el que nosotros consideramos celebración, como bien decías, una Navidad, un cumpleaños nuestro, el día de mi aniversario, definitivamente esto es algo de lo que nos puede pegar y mantener así como asustados de por qué sucedió esto en este momento. Los profesionales de la psicogenealogía, que ahí es otra rama de la psicología,
y de los que se dedican a los árboles genealógicos, hablan de pronto de qué es esto, que el muerto decidió fallecer en ese tiempo para rendir un homenaje a la persona que se queda. Yo a veces dudo mucho de ello. Sí podría ser si hubiera un vínculo, pero en realidad la sensación que le queda a la persona que se queda no es muy bonita. Entonces digamos que no está haciendo un homenaje. La verdad es, como tú decías, que las personas se quedan con esa sensación de, y ahora podré celebrar, ahora me merezco celebrar, me podré hacer una fiesta, podré honrar mi vida cuando hay un antecedente de muerte. Y entonces surgen diferentes emociones y sentimientos. Generalmente se alberga la tristeza, porque se murió mi ser querido en una fecha importante para mí. Pero detrás de esa tristeza hay un enfado y muchas veces hay un reclamo. ¿Por qué te moriste en este momento que es Navidad? Ahora cada vez que haya Navidad me voy a acordar de que te moriste. O ¿por qué te moriste justo el día en que celebro mi matrimonio? Entonces, estos profesionales de la psicogenealogía también dicen que puede ser un mensaje. Y entonces hay que observar que en nuestra vida este familiar, este ser querido, mi papá, mi mamá, mi primo, quiso dejar como un legado para que se observara cada vez que hubiera una celebración. Quizás era que no lo veían, quizás era que había conflictos familiares cada vez que hay una celebración y no lo hemos observado, quizás era que quería él como que este orden del amor, el que le llaman en la psicogenealogía el orden del amor, se restableciera en esta familia, y entonces dejo un mensaje para que llame la atención. Qué interesante. Después y posterior viene ya lo que tú dices. Cuando nosotros logramos ver cuál es el mensaje, preguntarnos como dolientes e incluso preguntarnos como familia, ¿qué mensaje hay en esto? Y si podemos sacarlo adelante, incluso con profesionales que tengan que ver en esta área, para observar qué fue el mensaje. Y entonces sí, ponernos nuevamente como a cuentas, como ya este asunto está saldado, ya nos dimos cuenta que éramos unos peleoneros en Navidad, y entonces nos proponemos ya no hacerlo más, y entonces sí se vuelva una genuina celebración desde lo profundo del ser y no desde aquí para afuera. Y entonces quizás ahí volveremos a celebrar incluso con más gusto. Ok, qué interesante esto, cómo esta transformación, este cambio del que hablas, o sea, cómo emerge desde el interior para poder entender totalmente este concepto, Luz, pero también algo que me llama mucho la atención es esto que nos traes en esta imagen que dice, la muerte nos regala la grandiosa oportunidad de vivir conscientemente, y nos hablas acá de reparación, de resignificación, pero también de aprendizaje, Luz. Así es, Abel. Dentro de las etapas famosísimas del duelo de nuestra doctora Elizabeth Kubler-Ross, la también llamada doctora muerte, que nada más y nada menos tenía 23 doctorados, era Ándale. psicóloga y psiquiatra de profesión, y después tuvo 23 doctorados, y su especialización fue en la muerte. Dentro de las etapas del duelo, cuando ya empezamos, cuando pasamos de la depresión, lo que ella llama depresión, empieza a haber esta negociación y posterior el aprendizaje. Cuando hablamos de esto de un ser querido que fallece en un momento de celebración, yo decía, tenemos que buscar qué oportunidad nos está dando este mensaje para reparar lo que esté fallando en nosotros como persona. Bien. Yo diría una pista, por ejemplo, si mi ser querido, mi papá, falleció en la fecha de mi aniversario de bodas, tendría yo que preguntarme cómo está mi relación con mi esposo, cómo van estas cosas de mi pareja, ¿hay algo que reparar? Y entonces, una vez que yo reparara este asunto de mi relación con mi pareja, puedo resignificar el asunto de por qué mi papá falleció en esta época de mi aniversario.
ya no diría qué mala onda que me ha hecho sufrir todo este tiempo recordando mi aniversario, sino podría honrar y decir gracias papá porque fuiste el foquito amarillo que me pudo poner lentes o binoculares o microscopio para observar mi relación y entonces yo la pude reparar y entonces ya resignifico, no, mi papá me dio la oportunidad de tener un aprendizaje con su muerte y entonces eso era el mensaje de que haya fallecido en este momento. Entonces estas tres cosas que menciono, reparación, resignificación y aprendizaje, son las que idealmente nos tendría que dejar cualquier muerte, más aún las muertes que son significativas en fechas importantes. Pues Luz, te decía yo que estas reflexiones que tú nos traes están llenas de sustancia, de contenido. Eh, Aquí vemos esta en pantalla de Víctor Frank, quien escribió el libro este que tú recomiendas tanto, El hombre en busca de sentido, donde dice, la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Qué profundo, Luz. Es muy profundo y eso es precisamente el significado de nuestra vida. A veces nos encontramos incluso muertos en vida, sin significado para vivir. Y es por ello la importancia de hablar de la muerte mientras haya vida, porque a veces transcurrimos como si fuéramos zombies, sin un verdadero significado, sin llenar nuestro tiempo de vida, sin tener un sentido tal cual, o muchos sentidos, porque no es que tengamos solo uno, podemos tener muchos sentidos de vida. Y aquellos que nos encontramos amedrentados, miedosos, asustados de la vida, es por ello. No hemos encontrado un motivo suficiente para conectarnos con este maravilloso tiempo de llenar nuestra vida. Oye, Luz, quiero confiarte algo. Fíjate que en el programa pasado que grabamos cuando se transmitió, tú sabes que tenemos un grupo de WhatsApp con todas ustedes, las especialistas de Carpe Diem. La psicóloga Olga Valerio me escribe y me dice, oye, esa Luz verdaderamente le hace honor a su nombre, ¿verdad? Le digo, sí, siempre que participa nos da mucha luz. Y realmente es motivo de alegría el que tú estés compartiendo con todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente de Carpe Diem todas estas reflexiones para entender más la muerte, pero sobre todo para vivir la vida con mayor plenitud, luz. Oye, van 3 preguntas directas hacia tu persona. ¿De qué edad te gustaría morir, Luz? Ay, a ver, pues esa pregunta es muy linda para mí porque tengo una abuela que recientemente cumplió 100 años en septiembre y está viva, está sana, es una persona lúcida, hace sus cosas por sí misma, vive solita y entonces para mí es un honor mirarla. Y yo digo, si yo llego a los 100 años como ella, con mucho gusto. Pero si hoy me muriera, no tengo nada, Abel, que decir, esto no hice o esto dejé de hacer. He vivido lo que he tenido, ay, me conmueve, he vivido lo que he tenido que vivir hasta hoy. Esa es precisamente la segunda pregunta, Luz. 3 cosas que te gustaría hacer antes de morir. ¿Qué me gustaría hacer antes de 3 morir? cosas. Creo que una de las primeras cosas que me falta es que quiero escribir algunas memorias de mi tiempo en consulta. Me gustaría escribir, no sé si un libro o unas memorias, algo así. Esa sería la primera. La segunda, me gustaría llegar a conocer nuevas generaciones. Mis hijos mayores no quieren tener hijos, pero la menor sí. Entonces tengo esa esperanza de conocer a mis nietos. Y la tercera que me gustaría hacer, seguir haciendo, porque esa ya la realizo, pero me encanta, es seguir compartiendo mi vida con otros seres humanos para transformar este mundo.
Pues las tres preguntas están interconectadas porque la tercera es, ¿quién te gustaría que estuviera contigo en tu lecho de muerte? Ay, pues mi esposo y mis hijos, y si tengo nietos, mis nietos. Ahí está. Amigos de Cadena Sur, seguidores de Carpe Diem, aquí tenemos en la tarjeta de contacto de Luzaida Hernández Iturralde. Como ustedes pueden ver ahí, ella es tanatóloga, logoterapeuta y terapeuta ontológica. Contáctenla y pídanle ayuda cuando lo requieran. Ahí está su celular y ahí está también su dirección electrónica. Luz, mis compañeros de producción, ahí en los controles del máster, Bruno Jiménez, mi compañera Janet Basurto, mi compañera Paula Loza, nuestro director de contenidos Oscar Davis, tu servidor y todos bajo la batuta de nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo. Una vez más, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, porque eres parte de la familia Carpe Diem, y platícanos cómo te gustaría cerrar en esta noche de miércoles esta reflexión sobre la muerte. Pues primeramente agradeciendo nuevamente a tu maravilloso equipo. Me encanta participar con ustedes. Es un equipo con el que me siento cómoda, a gusto, contenta de estar. Y me gustaría cerrar pensando que tenemos la oportunidad de celebrar nuestra vida. Cada noviembre nos lo recuerda nuestro grandioso Día de Muertos en México, pero celebremos nuestra vida y celebremos nuestra muerte cada día de nuestra vida. Cada día vivamos como si el despertar fuera una oportunidad de vida y el dormir quizás una oportunidad de muerte. Y entonces abracemos nuestra vida y nuestra muerte. Y nosotros te abrazamos desde aquí, querida Luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.